Seguimos en Paso a Paso por FM Flash. Les voy a pasar los teléfonos, el Facebook. El teléfono de la radio es el 02225 422557. Ese recuérdenlo, si quieren charlar con nosotros, pueden comunicarse al teléfono, algún mensajito que quieran pasarnos. Y si no, también puede ser por mensajito privado de Facebook. Y la página es Paso a Paso Política y Medios. Nos buscan, nos encuentran y se comunican con nosotros. Muy bien. No, me parece que como para empezar a desarrollar la siguiente etapa luego de la dictadura o que atraviesa la dictadura, podríamos escuchar un audio que hace referencia justamente a este periodo, el periodo post peronismo después del 55, ¿sí? Ese es el audio que tenemos. Sí, perfecto. Y quiero comentarles que tanto el audio anterior como este, que es la segunda parte, son un extracto, un pedacito del programa del diputado Chino Navarro. El programa se llama Chino Navarro y Vos. Lo pueden encontrar en internet muy fácilmente. De hecho, ¿se acuerdan hace un ratito cuando me mandé el lío de hacer ese ruido al aire mientras Pastori estaba hablando? Bueno, yo quería compartir con ustedes en la página de Paso a Paso Política y Medios la primera parte del primer programa sobre historia del movimiento obrero argentino. Y bueno, quería obviamente nombrarlo porque estamos extrayendo de ahí el audio. Comentar quién es el Chino Navarro. Militante, el Chino Navarro es militante, es de Lomas de Zamora, es un compañero muy comprometido con el proyecto nacional y popular, por supuesto, y hace un programa muy interesante y realmente está bueno para tenerlo en cuenta para cuando uno está así buscando alguna información en internet, porque la verdad es que están muy bien hechos, prolijos, pero por sobre todo con mucha data, mucha información. Tendría que decirlo en privado, pero ya tiene una sugerencia al aire a los compañeros. Sería bueno que hiciéramos unos anuncios de las cosas lindas para escuchar que tengan que ver con esto del movimiento y no. Totalmente. Está bueno, muy bueno. Bueno, yo lo colgué en la página, esa primera parte, después ustedes van navegando en YouTube y los va a llevar de a poquito a todas las partes y los diferentes programas, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Buenísimo. ¿Vamos al audio? Vamos al audio. El golpe del 55 significó un retroceso a algunas de las conquistas que fueron tenazmente defendidas por los trabajadores, que soportaron la represión y avasallamiento de sus derechos durante los 18 años que duró el exilio. La dictadura golpista intenta dividir el movimiento obrero. Con el pretexto de la libertad sindical, permite que haya más de un sindicato por actividad. La resistencia peronista se tradujo en el levantamiento del general Juan José Valle de junio de 1956, que culminó con el fusilamiento de 27 personas, entre civiles y militares. El Congreso de la CGT, reunido en busca de la unidad, terminó con dos grupos de sindicatos claramente diferenciados. Por un lado, las 62 organizaciones peronistas, por el otro, las 32 organizaciones democráticas, controladas por socialistas y radicales. En 1958, el gobierno de Arturo Frondizi deroga el decreto que permitía la pluralidad sindical e interviene la CGT con el objetivo de normalizarla. Durante el gobierno de Ilia, surgió en el movimiento obrero un hombre fuerte de las 62 organizaciones, Augusto Bandor. Con un gobierno constitucional, una CGT normalizada al mando de José Alonso y con el fortalecimiento económico de las organizaciones, comenzó un plan de lucha que no solo se basaba en reivindicaciones laborales, sino también en el retorno al país del líder político del peronismo. Pero el gobierno radical no estaba interesado en el regreso de Perón a la Argentina. Las diferencias internas derivaron en una nueva división. Por un lado, las CGT leales a Bandor, que proponían un peronismo sin Perón, y por el otro, la CGT de pie, que respondía a Alonso. A partir de 1966, con un nuevo golpe de Estado, esta vez a cargo de Juan Carlos Onganía, que contó con el apoyo de la oligarquía, comienza una nueva etapa de persecuciones y avances sobre las conquistas de los trabajadores. Augusto Bandor estuvo entre los invitados a la asunción militar golpista. En 1968, Raimundo Ongaro fundó la CGT de los argentinos. Al año siguiente se produjo el Cordobazo,
con un saldo trágico de obreros muertos y heridos y sus más importantes dirigentes detenidos. Cabe destacar a Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, René Salamanca, dirigente de Esmata, Atilio López, de UTA, y Elpidio Torres, de Esmata, que aportó organización estratégica para enfrentar la represión. De todos modos, esa sería una victoria que le costaría muy caro al gobierno de facto. El periodo posterior estará marcado por la alta conflictividad social, las huelgas generales y asesinatos de dirigentes gremiales que precipitaron la caída de Onganía y su reemplazo, primero por Marcelo Levington y después por Alejandro Lanusse, quien tuvo que acceder a elecciones en las que pudiera participar el peronismo, aunque sin Perón. En 1972, con el regreso de Perón al país, acompañado por la mayoría del pueblo argentino, en especial la juventud, el movimiento obrero vivió la ilusión de reeditar las viejas conquistas. Pero la ilusión duró poco. El golpe del 76 sumergió al país en una época de terror al servicio de los grandes poderes económicos. Miles de dirigentes obreros fueron secuestrados y asesinados, y la actividad sindical fue suspendida y reprimida. El 66% de los desaparecidos son trabajadores. La CGT denunció en foros internacionales las prohibiciones que regían en el país. El 27 de abril de 1979, la CGT organizó el primer paro contra la dictadura, que terminó con represión y trabajadores presos. La huelga consiguió llamar la atención de organismos internacionales que reclamaron la libertad de los detenidos. Y en 1982, pocos días antes de la recuperación de Malvinas, la Central Obrera realizó una multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo que terminó con una brutal represión. Hasta ahí la segunda parte del audio de Chino Navarro y Vos. Este programa está muy bueno y que nos hablaba sobre el movimiento obrero argentino. Bueno, sobre esa marcha de 1982 tengo el recuerdo de haber asistido a la Plaza de Mayo. Bueno, la anécdota que tengo, yo muy joven, ¿no? 20 y pico de años debo haber tenido, sí, 20 y pico de años, 21 años, que me tendría que hacer los números, pero 20 o 21 años, o 22, sí, puede ser, porque como me salvé de la colimba, nunca sé bien, no sé sumarlo, si fue antes o después de la colimba. Al que hizo la colimba le es más fácil, ¿fue antes o después de la colimba? A mí me cuesta. Pero lo que sí tengo el recuerdo, y quisiera hablar como ejemplo de la clase trabajadora, ¿no? Más allá de cualquiera que quiera decir otra cosa, la diferencia. Yo lo vi cruzar a Ubaldini y la Plaza de Mayo, rodeado con los compañeros, y lo recuerdo y se me llenan los ojos de lágrimas, te puedo decir, porque ahí venía abriendo paso entre la multitud que éramos en Plaza de Mayo. Venía el compañero Ubaldini hacia el centro de la plaza y había que tener unos cojones grandes como una casa para cruzar esa plaza, No eran ni barras bravas, ni sándwich de chorizo, ni lo que quieran. Va para blancos y para negros, para gorilas y para depilados. Yo he tenido la oportunidad de ver un par de veces la clase trabajadora en la calle, en la lucha, y te digo que te tiemblan las patas. Ese día en especial, ese día Ubaldini con su camperita, cruzando lo veo, cierro los ojos y lo veo, y al aplauso y a las palmadas en la espalda de los compañeros, y ver que el dirigente obrero que está al frente de la lucha está en la plaza, y tiene huevo, está ahí en la mitad entre todos y cruzándola a la plaza, la puta, si merece respeto. Ese es el recuerdo que tengo. Para reflexionar y valorar el presente, ¿no? Con estas cuestiones, como decía antes, épocas donde se jugaba la vida.
eran los ideales y se iba a la vida con esos ideales, con la posibilidad de plasmarlos, no plasmarlos, o contribuir o no contribuir a esos ideales. Y hoy parece tan difícil, ¿no? Pero sobre todo para los jóvenes que no vivieron esa época, para los jóvenes que está bueno refrescar estas cuestiones para que entiendan y valoren la libertad que tenemos hoy, la libertad que tiene la oposición de mentir, de tergiversar, de tratar de construir o destruir para construir en función de sus objetivos, de los del capital, de los negocios, de los intereses de unos pocos, por sobre los intereses del pueblo, por sobre la lucha de todos esos compañeros caídos, porque fueron muchos los compañeros caídos, para llegar al momento en que estamos hoy. Evidentemente no concluye la lucha ni concluirá, pero tuvimos periodos que, si bien no fueron de dictaduras militares, tenemos el periodo donde se siguieron aplicando las políticas y se profundizaron las políticas neoliberales ya aplicadas durante las dictaduras, que fue en la década del 83, o sea, de la vuelta de la democracia a la crisis del 2001. Digo porque, si bien no fue la época de la represión o represión abierta de los militares, las grandes fuerzas o potencias económicas que tratan de controlar los medios de producción, que sean simplemente y específicamente en función de sus intereses de enriquecerse más, lo que después devino en la patria financiera, no tenían en cuenta precisamente al sujeto trabajador como sujeto de desarrollo, sino como un esclavo al servicio de ese enriquecimiento. Y a diferencia de hoy, como esto sí está revalorizado en este proyecto. No sé, si quieres agregar algo, Pastor, respecto de... Sí, mirá, a lo que decís, y también yo a veces intento no herir susceptibilidad, pero siempre ser trabajador no siempre fue igual ser trabajador. Hubo momentos de lucha muy intensos que ser un trabajador, un sindicalista, un gremialista, lo que conté recién, un compromiso con la vida en serio, ¿viste? Porque ahí, eso que yo digo, cruzamos la plaza, estábamos en la plaza y ya tuvimos que, después nos cagaron a palo, así de corta. No siempre, en todas las épocas y según como viene la mano, ser trabajador es lo mismo. A mí me parece que hoy ser trabajador, sobre todo sindicalizado, agremiado en las grandes industrias, como son metalúrgicos, construcción, transporte, camioneros, ni hablar, con unos sueldos buenos, muy buenos, y muy buenos, y allá están los compañeros cooperativistas que saben de qué estoy hablando, lleva un grado de responsabilidad, porque esos logros, eso de tener el buen sueldo, de tener leyes que te protegen, poder planificar desde el trabajo, no tener que ir en masa al sindicato a ver qué pasa, nos cierran la fábrica, nos quedamos afuera, tenemos que hacer memoria, no son 1000 años, estoy hablando de hace 12 años atrás, tener que acampar a la puerta de la fábrica porque se cierra y se fueron los patrones sin decir nada, no dejaron nada, vaciaron todo. Viene la policía, nos saca y no nos deja. Nos sacan, volver a la noche, armar con 4 lonas la carpa y la olla popular, y que mi señora me venga a traer los fideos, y eso también son trabajadores, eran trabajadores, son trabajadores. Entonces, una época de bonanza de la clase trabajadora, a mí me parece que en el lugar que lo encuentra el trabajador, ya sean los cargos más altos del sindicalismo o operando en una maquinaria, me parece que llama a la responsabilidad. Llama en que si se tiene derecho, me parece que el primer derecho que tiene que tener el trabajador, porque es un derecho,
no es una obligación, es un derecho. El primer derecho del trabajador debe ser la solidaridad. Sí, sí. El primer derecho que debe tener el trabajador, tiene derecho a ser solidario. Es su gran arma, su gran herramienta. Entonces esto, vuelvo a insistir, no quiero herir susceptibilidades, pero sé por qué lo estoy diciendo. Sé que no delira la presidenta cuando dice las cosas que dice. No es una concheta que con la cartera de $10.000 que me dice a mí que soy trabajador y soy negro, no soy Roger Waters, no sos Roger Waters, no cabe la menor duda que no sos Roger Waters, eso no me cabe la menor duda que no sos Roger Waters. Roger Waters es un artista, pero el trabajador, vuelvo a insistir, me parece que el primer derecho que tiene, y quizás sea también su primera obligación, es el de la solidaridad. Entonces, cuando uno está llevando a la casa en un país que hace 10 años, 11 años, entonces tendría que ser el número exacto, miles de trabajadores vaciaban los galpones en un trueque, miles de trabajadores cambiaban el cucharín, el balde, la pala, el fratacho por un poco de pan. Si hoy en día te llevas 12 lucas en el bolsillo, 7 lucas en el bolsillo, y tenés que poner un manguito, y tenés que joder menos, me parece que es eso, es solidaridad. Después, no sé si es justo, es solidaridad, que es otra cosa más importante. No, yo creo que sí es justo. Creo que es justicia social. Creo que el que tiene más tiene la obligación de ayudar al que tiene menos. Y que tenemos la suerte en este momento de tener una presidenta que tiene los ovarios que tiene y dice las cosas que dice y cómo las dice, o nos obliga a reflexionar sobre esto y a ponerlo sobre el tapete y a poder charlarlo. Sí. Eso es muy importante. No, quisiera retomar el tema a partir de la democracia, de la vuelta de la democracia, pero los tiempos son tiranos y tendríamos que pasar a tanda. Perfecto. Y lo retomamos luego.